Buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Quisiera validar si me logran ver y si me logran escuchar. Sí, Buenas. ambas cosas. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos indicado pues que para hoy vamos a la parte final del módulo 2 y vamos a trabajar el tema de las entrevistas conductuales. Entonces, igualmente quisiera validar si la presentación que estoy proyectando eh, se logra ver. A ver, que dice técnicas para desarrollar una entrevista conductual efectiva en el proceso de selección. Perdón. Se logra ver si la presentación, si yo avanzo las láminas, se logra ver. Sí, sí se ve. Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, para hoy vamos a la parte 2, ¿verdad? De, del módulo 2, valga la redundancia, en donde nos corresponde trabajar el tema de las entrevistas conductuales. Recuerden que la semana pasada trabajamos el tema de reclutamiento, selección y contratación como proceso estratégico de incorporar personas a la organización. Ahora nos corresponde el tema de entrevistas conductuales. Tal vez antes de empezar a hacer el análisis del tipo de entrevista que normalmente se utilizan para este tipo de entrevistas, tal vez hay que hacer una pequeña introducción de qué es eso de entrevistar, ¿verdad? Bueno, ya nosotros hemos dejado claro la importancia que tienen las personas en las organizaciones. Es decir, son parte de esa masa que mueve la maquinaria productiva de gestión de relaciones interpersonales, de toma de decisiones, de análisis, para que la organización de alguna manera alcance la visión futuro, ¿no? Bueno, pero por ser la organización un ecosistema tan dinámico, es probable que así como ingresan personas, también salgan personas, por algunas razones. Eso no lo vamos a tocar ahorita porque sale una persona. La desvinculación la veremos sobre todo en la evaluación del desempeño, en el módulo 4. Pero el punto aquí es incorporar. Entonces, tradicionalmente, en muchas empresas, el proceso que ya lo hemos visto la semana pasada, reclutamiento, selección y contratación, se lleva a cabo y se toma muy en cuenta la parte de conocimientos y habilidades. ¿Qué conocimientos debe tener el aspirante? Habilidades, qué experiencia, conocimientos de técnicas, métodos, herramientas tecnológicas, procesos, etc. Y contratamos a la persona. Ingresa la persona en la empresa y comienza a trabajar. Pero cuando comienza a trabajar y a lo largo de cierto tiempo comenzamos a ver la aparición de fisuras, situaciones que podemos llamarlas conflictivas, incidentes, problemas, que se pueden derivar en temas como, por ejemplo, una forma inadecuada de trabajar en equipo, una comunicación no asertiva, un manejo de incidentes y conflictos pues bastante precario, los temas de los prejuicios, de la poca empatía. O sea, comienza entonces todo eso a hacerse presente en los trabajadores o algunos, y eso lo primero que afecta es el clima laboral y del clima laboral afecta la productividad y de ahí va tomando forma. Pues eso no le interesa a ningún dueño de empresa, presidente, director, líder, gerente, ¿no? Pero no olvidemos, y lo habíamos dicho en la primera clase, que somos seres emocionales y como tal estamos cargados
a nivel del lóbulo frontal derecho de emociones, que se le llama patrones conductuales que hemos venido adquiriendo desde pequeño, y se han venido reforzando. Y cada día yo aprendo más patrones, unos buenos, unos regulares y unos malos, y yo cada día los exteriorizo. Cuando los exteriorizo cargado de emoción. Ese es el principio de la programación neurolingüística. Lo que tengo almacenado acá como patrones conductuales, lo exteriorizo con palabras. Le impregno un tono, dependiendo de mi estado emocional, y lo complemento con gestos. Por eso cuando yo le digo, te felicito, Amelia, te felicito, Fernando, excelente, piense que mi gesto, ¿verdad? Mi aplauso, el tono que estoy utilizando, algunas palabras precisas sobre el tema, te felicito, excelente trabajo, qué sé yo. Ahí estoy exteriorizando lo que yo tengo aquí. Algunos lo llaman puntos de vista, patrones conductuales. Pero si yo llego y le digo a Amelia o le digo a Dinora, ese trabajo no sirve, eso llévatelo de aquí, no lo quiero ver. Fíjense cómo frunzo el ceño, cómo uso mi gesto y posiblemente le prendo un mayor tono a mi voz. Ahí estoy exteriorizando el patrón conductual que tengo de molestia. Entonces, no todo lo que está aquí es bueno ni todo lo que está aquí es malo. Hay cosas regulares, buenas y malas. O regulares, malas y buenas. O buenas, regulares y malas, como queramos llamarlo. Entonces, el punto es, ustedes, como parte activa, bien sea de recursos humanos o de otra área, no importa, pero que tienen que ver con el proceso de incorporar personas a la organización, mírenlo de esta manera. Estamos a tiempo de explorar o indagar más allá de conocimientos y habilidades o destrezas sobre esa persona. Por ejemplo, actitud, juicio, valores, emociones, patrones de comportamiento, etc. Porque una cosa es por aquí, los conocimientos y las habilidades que yo tengo. Por ejemplo, soy mercadólogo, tengo mucho conocimiento de mercadología, pero por aquí tengo los elementos emocionales, conductuales, valores, puntos de vista. Entonces, cuando estos dos se unen y no encajan, yo puedo ser un excelente mercadólogo, pero no sé trabajar en equipo, no me sé interrelacionar, carezco de empatía. Y eso hoy en día es tan o más importante que el conocimiento en las organizaciones. Hoy en día se sostiene la teoría que primero debo esforzarme en conocer y hacer ajustes a nivel conductual de mi persona y luego hacer una valoración y una mejora en mis conocimientos y habilidades técnicos, habilidades técnicas. Lo otro es habilidades blandas, humanas, conductuales. Entonces, la entrevista conductual basada o por competencia es una de varias técnicas que nos sirve a nosotros. Una vez que ya yo evalué al aspirante, evalué que tiene conocimientos, que tiene habilidades, que tiene destrezas, que conoce de A, que conoce de B, que conoce de C. Ahora yo me tengo que ir a evaluar la parte emocional, la parte conductual. Para ello tenemos una herramienta que es la que vamos a ver hoy, que se llama entrevista conductual por competencias. Y esa entrevista conductual por competencias, nos va a ayudar a tener una percepción, nos va a ayudar a tener más información sobre el aspirante, el candidato de tipo conductual. Hay otras técnicas, como por ejemplo el Assessment Center, que es una técnica de dramatización donde yo de manera planificada hago que él o los aspirantes a un cargo dinamicen un escenario, sean protagonistas de un caso de estudio y yo observo comportamientos, observo formas de comunicarse, observo formas de organizarse, de planificarse, observo rasgos de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de manejo de incidentes y conflictos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso, esa valoración emocional, conductual, más la valoración que ya he previamente hecho de conocimientos y habilidades, me va a dar a mí un perfil mucho más amplio, mucho más robusto, mucho más completo de él o los aspirantes, para yo entonces poder decir a través de mi informe que le entrego, ¿se acuerdan? En selección, entrego un informe al gerente de línea indicándole el resultado del proceso de selección y aquellos candidatos que salieron mejor evaluados. Y yo doy mi punto de vista, el número 1, el 2, el 3, el 4, tiene más o menos potencialidades, más, etc. Y el gerente de línea decide. Eso lo aprendimos la semana pasada. Entonces, vamos a ver hoy que el proceso de entrevista es fundamental en la selección. Solo que hay dos tipos de entrevista, al menos las más comunes. La primera entrevista normalmente se llama entrevista inicial, entrevista preliminar, entrevista de descarte. Y hoy en día, con el tema de la pandemia, muchas se hacen vía conferencia o, mucho más fácil, se genera una encuesta, Google Docs, por ejemplo, o cualquier otro software, se le envía el enlace al aspirante y que responda las preguntas. Entonces, si nosotros hablamos de entrevistas iniciales, vamos a llamarlo así, antes de hablar qué preguntar, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, necesitamos reconocer que las entrevistas se planifican. Y es una de las grandes fallas cuando los gerentes encargan a una persona no especialista para hacer una entrevista. Créanme que hacer una entrevista requiere de tanto conocimiento como saber macros en Excel avanzadas, como hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Por qué? Porque no se trata de repetir una serie de preguntas que tengo aquí en un diálogo, un documento, un speech. No. Se trata de obtener información relevante de un aspirante. Pero esa información relevante ya no solamente es suficiente que yo le formulo la pregunta. A ver, señorita Alejandra o señor, no sé, Fernando, aquí dice que usted trabajó en tal empresa y que hacía tal cosa. Cuénteme qué maquinaria usaba, qué software utilizaba, qué técnica utilizaba. Ya va más allá, porque él me puede decir, yo hacía esto, hacía lo otro. Y si yo no tengo una máquina como esa, ¿yo cómo le hago una prueba? Entonces, hoy la entrevista debe tener una estructura, debe tener primero que nada una planificación, pero también debe tener, o debe haber, mejor dicho, o se recomienda, pues porque me estoy poniendo muy exquisito, se recomienda que si es posible, el reclutador, que en ese momento está cumpliendo el rol de entrevistador, conozca una serie de herramientas que lo lleven a tener una valoración mucho más clara del aspirante, como por ejemplo, eh, saber interpretar los gestos de la persona. Hoy en día es fundamental que yo sepa leer el cuerpo de una persona cuando está en una entrevista. Eso no se aprende de la noche a la mañana, pero sí se puede aprender y hay mucha bibliografía. Segundo, ¿qué tipo de preguntas clave le voy a hacer? Así sea la entrevista inicial que va a durar 5 minutos, la de descarte, pues. Entonces, tal vez en una entrevista inicial de descarte, número 1, yo le voy a preguntar tal vez aspectos fundamentales como, por ejemplo, ¿dónde vive usted? Oye, pero qué pregunta tan, imagínate, no descubriste el agua tibia. Que a mí yo necesito saber qué me va a decir, porque yo le puedo pedir la prueba de dónde vive, porque yo necesito saber si la distancia donde vive es un obstáculo para llegar a tiempo a la empresa, dependiendo del cargo que va a tener. Por ejemplo, es cajero, y el cajero es el primero que, o va a ser vigilante, el vigilante llega primero que todo el mundo. Cosas como, por ejemplo, saber cotejar lo que dice el currículum, ¿verdad? Yo sé de esto, yo tengo experiencia en esto, yo aprendí esto, con preguntas clave. A ver, señorita Amelia, señor Fernando, aquí dice que usted tuvo experiencia, pues, manejando macros en Excel. Sí, sí, me gustaría saber, porque aquí también las tenemos, qué versión utilizó, qué versión de Office, qué versión de Excel. Las macros estaban orientadas a la parte financiera, contable, tesorería, cuentas por cobrar, pagar, ventas. O sea, yo necesito explorar qué es lo que me está diciendo. Igualmente, una pregunta que es clave en la entrevista inicial es,
cuál es su aspiración salarial. Hay empresas que por políticas, no se olviden que una política es un documento oficial que define un camino de acción en la organización. Entonces, hay empresas que por políticas no permiten que yo, entrevistador, le diga a Andrea, que es la aspirante, cuánto está presupuestado para la posición que ella está aspirando. No. Mire, Andrea, ¿y cuál es su aspiración salarial para este cargo de analista de ventas, por ejemplo? Bueno, yo aspiro, no sé, $5 y tal vez nosotros pagamos 6 o tal vez nosotros pagamos 4. Hay empresas que la política es no digas cuánto. Hay empresas que tienen políticas, perdón, hay empresas que tienen políticas decirles, sí, mire, aquí pagamos 4.50, sea por encima de lo que ella aspira o sea por debajo. Y hay empresas que solamente te dicen, ¿cuánto aspiras, Andrea? Entonces Andrea dice, aspiro 5.50 y nosotros pagamos 5. Entonces le digo, mira, Andrea, de acuerdo a tu perfil y al resultado de las evaluaciones en el proceso de selección, tienes potencialidad. El único detalle es que estás un poco por encima, no mucho, pero estás por encima del presupuesto. Entonces te lo quiero preguntar desde ahorita. Eso no va a cambiar. Tú estás pidiendo 5.50. Nosotros pagamos menos. Solo quiero que digas, si es tu última palabra, dejamos acá el proceso y no seguimos, porque no hay negociación. Ni que yo hable con mi jefe, ni que mi jefe hable con el de finanzas, ni que el de finanzas hable con el dueño de la empresa. Es un poco por debajo, no es significativo, pero tú estás dispuesta. Si él me dice, caramba, pero es que yo gano 5.50 ya, y yo, además, yo esperaba 6. Y no, Andrea, lamentándolo mucho, no te voy a decir mentiras. O sea, hay que ser claro en la entrevista. Entonces, o la descarto o ella responsablemente dice, como estoy bien posicionada, si me contratan me van a ofrecer menos. Tal vez Andrea valora otros elementos que yo le hable sobre prestaciones, beneficios, incentivos, eh, algo que normalmente se llama las unidades de bienestar social, etcétera, etcétera. Por eso el entrevistador debe conocer, primero que nada, el descriptor del puesto. Eso es fundamental que yo lo sepa, o al menos que lo tenga en la mano. Dos, que conozca el presupuesto asignado a esta posición. Tres, ¿en qué condiciones? ¿Es negociable? ¿No es negociable? Algunas veces es negociable dependiendo del perfil de la persona. Algunas veces no es negociable si el perfil es bajo o el que tenga. Todo eso lo debo tener yo claro. Otro de los puntos es que no se debe dar falsas esperanzas a las personas. Tampoco decir usted no sirve, sino mire, si a usted no se le llama en 3 días, significa que no avanzó en el proceso. Es mejor decirle eso que decirle, nosotros cualquier cosa lo llamamos, porque vamos a estar claros, nadie llama. El 99.99 de los analistas de recursos humanos no llaman para decir, el señor fulano, señora fulana, mire, ya contratamos a alguien, así que quedó ahí en la base de datos. Cualquier cosa le llamamos. Eso es falso. Mejor que le diga, usted está en la fase 3. Si en 3 días no le llamamos para que pase a la fase 4, es porque no cumple los requisitos. Y listo, y ya. No es obligado llamarlo, pero tampoco es ético estarle diciendo, nosotros le llamamos. Eso es mentira, porque no tenemos tiempo de llamar. Porque en nuestro proceso de selección no hay un subproceso que diga llamar a las personas que gentilmente respondieron a nuestro llamado cuando hicimos la publicación, el post de la vacante, y por alguna razón no alcanzaron el perfil, no alcanzaron los resultados que se esperaban. Eso no existe. Debería existir, pero muy pocos lo hacen. ¿Okay? Una vez que ha terminado la entrevista conductual, que ya yo tengo lo que ustedes les enseñé con el nombre La Terna, ese nombre lo aprendí aquí en El Salvador, es 3 o los 4 candidatos más sobresalientes que en el proceso de selección que ya estudiamos salieron mejor. Entonces yo a esos 4 o 3 candidatos puedo ponerlos en un assessment center. Puedo ponerlos a dramatizar y la dramatización se lleva a cabo bien sea con cámaras que permitan evidentemente filmar y a la vez grabar, no solamente videos, sino no solo monitores, sino monitores con video, o puedo tener observadores.
Pero los observadores deben tener también conocimiento de qué es un observador. Porque nosotros muchas veces con el prejuicio y nuestros patrones conductuales, yo por ejemplo veo que Beatriz es una de las que está en el assessment, igual está Alejandra, está Fernando y está Andrea, Andrea Peña. Y yo veo que Andrea bostezó y tiene los brazos cruzados y de repente yo escribo. Se percibía con flojera, con sueño. No, el hecho de que yo bostece no significa que tengo sueño. El hecho de que yo tenga los brazos cruzados no significa o que estoy fastidiado o que tengo sueño. Yo solamente debería colocar, por un buen periodo de tiempo mantuvo los brazos cruzados. Eso tiene otra interpretación. Constantemente bostezaba. Qué sé yo si la persona tuvo toda la noche en el hospital cuidando al papá y como es responsable se vino de madrugada, fue a su casa, se bañó, se cambió y se presentó a las 8 de la mañana porque es responsable. Pues está reventada en la noche, está cansada. No digo bostezar, quedarse dormida ahí en la silla. Entonces, los prejuicios no ayudan en los procesos de selección. Supongamos que ya pasó eso y vamos a la entrevista, que es lo que nos ocupa. Entonces, la entrevista conductual por competencia tiene como objetivo principal formular una serie de preguntas a él o los entrevistados o aspirantes que tengan un enfoque conductual. No, por ejemplo, qué versión de Excel está usando. Esa es una pregunta técnica. Entonces, vamos a aprender ahorita cómo son esas preguntas conductuales. Solo permítanme avanzar a donde debo avanzar. Ok, ya estoy aquí. Ven la lámina que dice la entrevista conductual. Pregunta número 1, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. ¿Logran ver eso? ¿Aló? No, licenciado, se ha quedado en técnicas para desarrollar una entrevista conductual. Ok, se ha quedado en la portada. Bueno, vamos por ahí. Entonces, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la ven. ¿Cierto? Sí, a ver si. Ok, bueno, fíjense. Vamos a explorar unas 15, 20 preguntas hoy. Espero que me dé chance. De tipo conductual. Este material ya ustedes lo tienen en la plataforma desde la semana pasada. Les recomiendo que le den una leída. Evidentemente la sesión se está grabando, pero ahí hay muchas más preguntas. Entonces, yo tomé por cuestión de tiempo unas 10, 20 preguntas. Pero antes de comenzar las preguntas, ¿qué debe hacer el analista, el entrevistador, como se le llama? Primero debe planificar la entrevista. Número 1, conocer el puesto, tener claro el descriptor del puesto, tener claridad sobre los elementos financieros del puesto, cuánto se va a pagar, cuál es el presupuesto, qué beneficios económicos tiene adicionales, qué beneficios no económicos tiene. O sea, todo eso debemos tenerlo claro. Y aparte de ello, preparar la logística. Supongamos que es una entrevista presencial. Tener la sala lista, reservada, tener cosas como donde anotar, agua, café para ofrecer, es lo mínimo que uno ofrece. Decidir si la voy a hacer yo sola o voy a traer una persona que me acompañe, que también es válido. Con 2 personas más que suficiente. Ya 3 es cuando son cargos muy, muy de alto impacto, muy críticos, entonces se involucran 3, 4 personas porque les interesa, a cada uno tiene interés en el aspirante. Llamar con tiempo, al menos con un par de días de antelación, no llamarlo hoy jueves a las 4:30 de la tarde para que se presente mañana a las 8. No es recomendable. Tener eso listo, validar la recepción del mensaje. No les recomiendo enviar WhatsApp indicando a la persona que se puede venir mañana. Eso es algo muy impersonal. Lo ideal es una llamada telefónica o al menos un correo electrónico desde la cuenta de la empresa, no desde correos personales. Acuérdense que somos la imagen de una empresa, ¿verdad? Entonces, a menos que yo le haya dicho, tenemos este chat grupal empresarial, te voy a agregar porque estás en la fase de selección, indistintamente de cómo quedes, luego te saco. Si quedaste contratado o no, igual te saco porque esto es solo para aspirar. Pero lo que salga de aquí, de este chat, es de la empresa, es distinto, ¿verdad?
O sea, todos esos detalles hay que ver. Cuando ya tenemos todo listo, que la persona se citó para el día tal, a la hora tal, eh, nosotros somos los primeros que deberíamos llegar, ¿verdad? Temprano. Entonces, eh, más allá de los saludos iniciales, si voy a estar con otra persona, pues presentarle a la persona que está a mi lado, eh, el área a la cual pertenece. No tengo por qué decirle qué hace esa persona ahí, sino te presento al señor, a la señora, al gerente, al licenciado, al doctor, qué sé yo, que nos va a acompañar en este proceso para darle más profundidad. Perfecto. Se supone que esa persona no es la primera vez que la veo porque ya pasó por el proceso de selección en la entrevista preliminar, pasó por las pruebas de conocimientos, habilidades, destreza, actitud, polígrafo. O sea, está en la recta final. Posiblemente ya hicimos con él el Assessment Center. Estamos ahora con la entrevista conductual e incluso es posible que hayamos usado la tercera técnica que le iba a mencionar, que se llama la grafología. La grafología es una técnica que permite identificar algunas tendencias de comportamiento que puede tener una persona bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo se logra obtener esos elementos de tendencia de comportamiento? A través de la escritura. ¿Qué hace el grafólogo? Le entrega una hoja en blanco, no de rayitas, en blanco, con un bolígrafo, no un lápiz, y le pide que escriba lo que desee la persona escribir, tipo narrativo, entre 12 y 15 líneas, y que al final haga la firma como firma los cheques, pues firma su firma, pues. Entonces el grafólogo estudia los trazos, la presión, la anchura, la altura de las letras que conforman las palabras, y eso le da una interpretación. Y siempre hay dos ángulos. Por ejemplo, si mi letra es muy alta, la P es muy alta, la T es muy alta, puede significar dos cosas. Que yo soy una persona con aspiraciones, tengo metas, tengo planes. Eso es bueno, ¿verdad? Una persona con aspiraciones. Pero por otro lado puede ser una persona que tenga mucha altivez, que se sienta prepotente por algún elemento que lo acompañe en su vida. Entonces no queremos gente prepotente. Ahora, eso yo lo logro, el assessment, la grafología y la entrevista conductual vienen a complementar las pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, los test psicológicos. Entonces ahora tengo una información mucho más amplia, tengo ahora un perfil mucho más elaborado de los resultados que se obtuvo de ese aspirante. O sea, no se trata solo de irme por la parte conductual, con la parte de grafología o la parte de assessment. También es importante la parte de conocimiento y habilidades. No es bueno dejar esta parte de entrevista a un lado. O sea, hay que complementar. Bien, supongamos que ya estamos listos, los saludos respectivos, etcétera, etcétera. Yo no le voy a decir que le voy a aplicar una entrevista conductual. Yo simplemente comienzo a preguntar. A ver, señora fulana o señor fulano, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Cuéntame alguna experiencia. ¿Qué es lo que yo quiero escuchar acá? Que la persona me diga cuál fue la situación que él consideró de alto impacto, de mucho estrés, de mucha presión, de mucha responsabilidad, de que estaba en juego algunas cosas claves de donde estaba y cómo la manejó. Yo quiero que me hable cómo se comunicó, cómo tomó decisiones, qué tipo de información requirió, con qué tipo de personas trabajó, bajo qué criterios hizo esto, hizo aquello. Yo no le estoy diciendo que en esta empresa va a trabajar bajo presión, pero si algún momento le toca, si llegase a quedar contratado, yo quiero saber si tiene experiencia. Y yo debo saber qué es una actividad bajo presión. Otra, ¿cómo manejas un desafío? Y me das un ejemplo. No todo es un desafío. Que me digan, mira, tienes que, tienes que llegar todos los días 15 minutos antes de las 8. Eso no es un desafío. Simplemente pongo el despertador antes, me preparo antes y trazo mi ruta, conozco cómo está la ruta de tráfico y digo, esta es mi ruta y por aquí llego antes de las 8.
Un desafío puede ser algo que nunca se haya hecho. Un desafío puede ser algo que se ha hecho, pero no tienes la cantidad de personas o no tienes a las personas con las competencias adecuadas o no tienes las herramientas adecuadas o tienes menos tiempo de lo indicado para hacer o alcanzar una actividad. Eso es un desafío. ¿Por qué? Porque los desafíos no son cosas cotidianas, son cosas imprevistas de alto impacto, como riesgos, por ejemplo. Entonces yo como entrevistador tengo que saber que si lo que me está diciendo es un desafío o no. Por eso les voy a dar un dato, pero no siempre se logra. Algunos entrevistadores, no solo porque tengan o no tengan la experiencia, sino que quieren tener más insumos, le solicitan el permiso al entrevistado de grabar la sesión, manteniendo, por supuesto, toda la confidencialidad. Hay algunos que dicen que sí, hay otros que creen, pero bueno, si se puede, se graba la sesión. Y el analista de reclutamiento entonces puede revisar constantemente varios datos para ver cuál es la percepción que tiene sobre las respuestas. Otra pregunta, ¿algunas veces has cometido un error? Y si es cierto, pues si no lo has cometido está bien, ¿cómo lo manejaste? Aquí lo que yo quiero, porque soy experto, o sea, acuérdense, estoy hablando del entrevistador, no de mí. Entonces, yo soy el entrevistador, se supone que soy experto, que es un error, porque hay errores diversos, bajo, mediano, alto impacto, errores internos, errores externos, errores en procesos clave, errores en procesos operativos, procesos estratégicos. Entonces, lo que me diga, yo tengo que saber cuál es la magnitud de ese error. Por ejemplo, que me diga, no actualizamos la base de datos de horas extras, eh, las actividades operativas que hicieron los trabajadores y no se le va a poder pagar este viernes, supónganse que hoy es miércoles, este viernes las horas extras que están esperando cobrar. Porque actualizar la base de datos dura 24 horas, pues no me va a dar chance. Entonces eso es un error. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo manejaste no significa si lo resolviste o no? ¿Cómo manejaste esta situación? Lo primero que yo debería indagar es cuál fue la causa por la que no se actualizó la base de datos de horas extras. ¿Cuál es el impacto? Bueno, el impacto puede ser que la gente ande molesta, que la gente demande, que la gente pierda la credibilidad en la empresa, que mi jefe me llame la atención o incluso me sancione. ¿Y cómo lo manejaste? Bueno, tengo que manejarlo con la honestidad. Hay que revisar el proceso, no puede ser que se esté olvidando eso. Eh, no, lo que pasa es que la chica nueva no lo hizo. No, a mí me dicen eso, no, yo no voy con la chica nueva, yo voy con usted que es el gerente o la gerente. Usted tiene que supervisar a la chica nueva. ¿Cómo una persona nueva le va a dejar a un proceso tan crítico como lo he visto en el punto 2, el desafío? O sea, usted debió delegar, si no lo iba a hacer usted, en alguien con experiencia porque es un proceso crítico y se llegó a un error que va a ser crítico. Entonces, la respuesta del entrevistado juega mucho para mí en cuanto a la honestidad, si me está inventando un cuento chino, si lo que me está diciendo realmente no es un error de alto impacto, no significa que deba tener esa experiencia, pero de repente nunca la ha vivido, ¿verdad? 4, dame un ejemplo cómo estableces tus metas. Muchas personas fallan acá porque la convierten en deseo. Las metas no son deseos. Las metas son logros tangibles que de acuerdo a un esfuerzo planificado se pudiesen alcanzar. Entonces es como que yo le dijera, bueno, mira, yo en el último trabajo donde estuve, yo me propuse una meta que la validé con recursos humanos, la validé con finanzas. Es que yo era el supervisor, el gerente del área tal y tenía un grupo de trabajadores con algunas brechas, algunas técnicas, otras operativas, otras conductuales. Y yo me propuse en un periodo no más de 6 meses que me apoyaran para darle proceso de capacitación. Entonces, como evidentemente no era una sola brecha, entonces me senté con recursos humanos a que me orientara de cómo dar con las más críticas. Entonces hicimos un trabajo en equipo, identificamos las brechas más críticas, entonces la meta bajó de 6 meses, bajó a 4 meses, y en 4 meses establecimos un plan y se logró esa meta fase 1, pero ya estábamos abordando las brechas críticas.
Las otras brechas que todavía existen son menos críticas, pueden ir para una fase 2. Fíjense que es una respuesta sencilla pero coherente. ¿Qué me está diciendo la persona? Yo como entrevistador, ¿qué digo? Conoce de impacto, conoce de riesgo, sabe de planificación, es líder, se comunica, me está hablando de cooperación, de trabajo en equipo y teniendo claro la meta común, que en este caso es capacitar o cerrar brechas de un grupo de personas. 5. Dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Yo aquí no estoy esperando que me diga de tal cosa o tal cosa. La meta que él considere. Yo lo que voy a validar es si eso es una meta o es una actividad operativa. Porque una cosa es una meta, ¿verdad? Que tiene un impacto positivo o negativo y otra cosa es una actividad operativa. Por lo menos la meta. Bueno, pagar la nómina todos los viernes, eso no es una meta. O pagar la nómina todos los 15, eso no es una meta, eso es una actividad operativa. Eso es gestión, eso es gerencia, eso hay que hacer. Ahora que tú me digas, una de las metas que me tracé en mi área de trabajo, que es producción, era reducir al menos el 1% mensual los costos operativos que nos estaban consumiendo mucho dinero, entre ellos las horas extras por retrabajo, reproceso, pérdida de materia prima. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo logramos identificando los operadores que no habían sido capacitados, los capacitamos, ahora sí podían utilizar la maquinaria de manera efectiva. Cambiamos los esquemas de supervisión para que el supervisor, antes que el operador utilizara la materia prima, se cerciorara que iba a utilizar la materia prima adecuada y que la iba a utilizar de manera adecuada para que la cantidad tomada con esa cantidad obtuviera el producto. Entonces, fíjense que es distinto a una actividad operativa. Otra, describe una decisión que tomaste que no era popular y explícame cómo manejaste su implementación. Por ejemplo, cuando vamos a suponer necesitamos eh, adecuar los horarios de trabajo. Nuestra unidad es muy particular y no puede tener horario de oficina. Y todos aquí vamos a tener que ir rotando en la noche y otros en la madrugada. ¿Por qué? Porque la empresa está cambiando, la empresa ahora produce más y evidentemente en la noche va a haber beneficios, va a haber el beneficio del traslado, el alimento, la hora extra nocturna, las pausas activas de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no me puedo ir solamente porque soy el jefe a decir, mire, lo siento, pero ya la empresa cambió y tienen que trabajar en la noche. Entonces, ¿cómo manejaste esa decisión que no era popular? Dándole información clara, precisa, es decir, información veraz, oportuna y confiable, mostrándole un poco de los beneficios y mostrándole no la palabra sacrificio, porque la palabra sacrificio suena a crucifixión. Sacrificio es un cambio para bien de la organización, donde todos vamos a rotar por ahí. Entonces ya la gente dice, bueno, no solamente soy yo un grupo, somos todos, pero le tengo que hablar de beneficios, ¿verdad? Otra, dame un ejemplo de cómo trabajaste en equipo o cómo trabajas en equipo. Una de las respuestas que uno espera acá es, pensando que la pregunta me la están haciendo a mí como líder, entonces una de las respuestas que uno esperaría es algo así como que, bueno, para trabajar en equipo hay que comprender que es la suma de partes, es la suma de pequeñas partes la que hace el todo. Entonces, para yo lograr que la suma de cada uno me la den a tiempo y con calidad, yo le debo decir previamente cuál es el objetivo que esperamos de su actividad, cómo queremos esa actividad, con qué características, es decir, con qué criterios de calidad, para qué fecha la quiero, cuándo vamos a tener periodos de revisión previa para hacer ajustes, el suministro de información veraz, oportuna y confiable para que tengan los insumos para trabajar, ser un líder dispuesto a escuchar en cualquier momento y orientar para la solución o para despejar caminos, por decirlo así. Entonces, ese ejemplo es mucho más sensato que decir, bueno, yo tengo un project y en el project yo coloco todas las actividades y la gente la sigue, porque eso no es trabajar en equipo. ¿Okay? Por eso insisto, el entrevistador debe tener conocimientos de lo que es una entrevista conductual. La otra, ¿qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? Bueno, lo primero que debemos responder aquí, o quisiera que nos respondieras es,
Si yo no estoy de acuerdo con alguien del trabajo de manera respetuosa, con comunicación eficaz y asertiva, darle mis criterios, sin sustentar por qué yo digo que no estoy de acuerdo, explicarle o darle toda la información suficiente y luego permitir que él genere retroalimentación y me diga cómo ve lo mío. Ahora, si yo se lo digo con prepotencia, con altivez, él no va a tomar en cuenta lo que yo le digo, sino cómo se lo digo. Entonces, eso va a afectar el clima laboral. Es decir, aquí estamos hablando de relaciones interpersonales, liderazgo, comunicación eficaz y asertiva, escucha, manejo de incidentes y conflictos, trabajo en equipo, cooperación, persuasión. Así es que se logra demostrarle al otro que no es nada personal, sino es algo profesional. En la 9, compárteme un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros de trabajo. Una de las respuestas que uno espera acá es el modelaje de conducta. Si yo quiero que ustedes lleguen temprano porque son mis colegas trabajadores, mis colaboradores, yo soy el primero que debo llegar temprano. Si yo no quiero que aquí la gente se grite y genere incidentes, yo soy el primero que tengo que modelar la comunicación eficaz y asertiva. Entonces, un ejemplo es manejando equilibrio emocional, manejando información veraz, oportuna y confiable, manejando comunicación eficaz y asertiva, escuchando a la otra parte, no generando prejuicio, manejando empatía. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos motivar a los demás. Y la número 10, has manejado una situación difícil. ¿Cómo? Esta la dejo de último para que tome la que quiera. Entonces, aquí hay que tener conciencia que lo que para mí puede ser difícil, para ti puede ser algo sencillo o viceversa. Entonces, yo acá lo que dejo es un poco para que hagan catarsis, ¿no? Para que hablen, bueno, a mí me tocó esto, me tocó aquello. Entonces, normalmente uno ve que es una historia que te están contando. Y sin darte cuenta, te están hablando de cosas reales, de sus experiencias pasadas. Y eso lo requieres tú conocer, requieres saber eso, ¿ok? Entonces, aquí tienen un ejemplo. Si vamos a la página siguiente, permítanme, de esta presentación que ustedes la tienen, ahí van a ver, esto que tienen acá no lo voy a detallar, pero ahí tienen del 1 al 10 lo que significa cada pregunta. Les recomiendo que la lean. O sea, aquí están las 10 preguntas y aquí está el porqué de esas 10 preguntas. Estas 5 no me va a quedar mucho tiempo, pero voy a tomar 2 o 3, son complementarias. Has trabajado en múltiples proyectos, dime cómo priorizaste. Entonces, mire, trabajar en 2 proyectos es más que suficiente. Con uno es suficiente, ya con 2 la cosa cambia. Pero ahí está la pregunta, le da la respuesta. Bueno, yo hablo con mi jefe. Si es un solo jefe, ahora si son 2 jefes, que son 2 áreas, los pongo a los 2 a hablar conmigo para que ellos decidan a qué le doy prioridad. Porque yo no le puedo dar prioridad a un jefe y menospreciar a otro. Como los 2 me necesitan, yo le digo, mire, yo sé hacer los 2 trabajos, pero necesito que ustedes me digan, entre ustedes se pongan de acuerdo, cuál es prioritario y cuál va en segundo lugar. ¿A qué le dedico el 80 y a qué le dedico el 20? Porque si no, yo voy a estar en el centro del huracán y me van a pedir. Entonces, logro ese acuerdo con ellos para que ellos digan, Roberto me va a dar a mí el 20 y a otro compañero le va a dar el 80. Esa es la mejor manera de manejar las prioridades cuando tengo distintos jefes. Y si tengo uno solo, igual decirle, me está dando 2, 3 proyectos. Los 3 los sé hacer, pero tengo 8 horas para elaborar. Dígame cuánto quiere que le dedique a cada uno. No me diga que lo haga para mañana porque cada trabajo se hace en un mes, dedicado al 100. Ahora mire, dedicándole el 20, el 30%, 3, 4 meses. Hay que ser claro en eso. Vamos a tomar otra. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Ya lo dijimos ahorita. Comunicar con asertividad, con información veraz, oportuna y confiable, que esa sería la prueba. Con equilibrio emocional, el mensaje. Estar atento, abierto a escuchar al otro y sin decírselo. O si hay que decírselo, decírselo. No es una, o sea, no estoy en contraposición tuya por algo personal, es algo laboral, porque creo que aquí estamos todos para aportar, entonces este es mi aporte. Sin embargo, lo dejo para que tú lo valores. Si tienes alguna contradicción, vamos a discutirla, porque esa es la idea, que nos nutramos cada uno de lo que hace el uno y el otro. Es una forma de manejarlo, ¿ok? La última también la dejo como la anterior. ¿Cuál es el logro más importante de tu carrera y por qué? Entonces aquí hay personas que se van por la familia, que no, mi esposa no podía tener hijos, o yo, si es el caso de una mujer, no podía tener hijos, mi esposo estaba así. Algunos, me casé y entonces tuve que combinar el embarazo, luego la crianza con la carrera. Yo no puedo decir
qué es más importante aquí, porque es una pregunta personal. Pero necesito escuchar a la persona desde el punto de vista más emocional privado, evidentemente no entrando en particularidades, ¿verdad? Esto me da a mí una visión por ejemplo, de responsabilidad. Una mujer que me diga, yo trabajaba, estudiaba, luego llevaba el embarazo y estudiaba. Mi esposo me acompañaba para tomar nota. Mi esposo se venía y luego me llevaba a la casa de la universidad en la noche. Cuando estaba amamantando al niño, entonces mi esposo se metía en la clase virtual, la grababa y después yo la escuchaba. O sea, eso es bonito escucharlo porque uno está percibiendo que alguien tiene una meta y que está haciendo lo que algunos llaman un sacrificio. Yo no lo llamo sacrificio, yo lo llamo las fases de una meta. La meta de esa chica es graduarse estando embarazada o no, y sintió y buscó apoyo en su esposo. Entonces, dentro del plan de crecimiento estuvo su esposo. No necesariamente tiene que estar casada, ¿verdad? Etcétera. Pero esta pregunta siempre la dejo al final porque a pesar de que muchos lo desvían y no es de la carrera, hablan de otras cosas, pero eh, evita que tú le tengas que preguntar cosas privadas dentro de un contexto, ¿verdad? Dentro de un contexto. Y ellos lo dicen por sí solos, pero lo dicen desde la honestidad y la emoción de que están hablando sobre su logro, carrera o meta más significativa. ¿Okay? Bien, no sé si colegas hay alguna pregunta, duda, comentario sobre esto, porque de aquí va a venir su proyecto número 2, módulo 2. Este sí lo van a poder hacer en equipo. Recuerden que dijimos que hasta máximo 5 personas por equipo, pensando pues que esas 5 personas van a agregar un valor fundamental. Mañana va a estar alojado en la plataforma, pero les adelanto, ¿qué va a hacer? Yo le voy a dar un cargo, le voy a dar un descriptor. Le voy a decir, estamos buscando a un ingeniero, a un administrador, a una secretaria, a un contador, a un mercadólogo, lo que sea. Y le voy a dar unas características para que ustedes entonces, ustedes van a presentar por lo menos 15 preguntas. Solo la van a presentar. Creo que le dije, antes hacíamos un video, pero me dio mucho problema porque había gente que no sabía hacer el video o no lo sabía subir o la máquina no tenía esto, lo otro. Entonces dije, no va a tener por un lado video, por otro lado PowerPoint, por otro lado Word. Entonces no me queda otra. Pero cuando es presencial, dramatizamos la entrevista. Normalmente yo me coloco como el entrevistado, el aspirante, y cada persona va y me hace las preguntas, ¿verdad? Y yo respondo a mi criterio. Entonces yo evalúo es la pregunta. ¿Qué vamos a evaluar? La o las preguntas de tipo conductual. Ahí tienen referencia. Yo lo que pediría es que no me presenten las mismas preguntas que yo le estoy dando. Pueden haber algunas combinadas, pueden haber algunas redactadas de otra manera, pueden haber algunas tomadas literalmente, no hay problema, pero que no sea una copia fiel y exacta, porque pues entonces no se están llevando la técnica, ¿ok? Ese va a ser el proyecto del módulo 2. Repito, una entrevista conductual. Mañana domingo, si Dios quiere, van a tener en la plataforma el caso listo para alojarlo. Les voy a dar hasta la semana que viene, es decir, si hoy es 4, le voy a dar más o menos 12, 13 o 14, porque no quiero que se acumule el módulo 3 y 4. O sea, le voy a dar como unos 10 días, pues, para que tengan para hacer, dado que van a trabajar en equipo, el que quiera. El que quiera hacerlo en 4, en 3, en 2 o individual, lo hace, no hay problema, acuérdense de eso. Las consultas, bueno, tenemos el chat. La clase ya está siendo grabada. Pues cualquier otra información, estoy a la orden, pues. ¿Alguna Yo solo tengo, perdón, yo tengo una duda. El caso va a ser para un puesto en general, no va a ser para un puesto en específico. Un puesto específico, por ejemplo, analista contable del área de auditoría. Entonces yo te digo qué debería hacer el analista, qué experiencia debería tener, para entonces ustedes formulen las preguntas. Conductual. Sí, exacto, sí, porque dependiendo del puesto, entiendo que así van a ser como las preguntas como más enfocadas al puesto. Correcto. Pero acuérdense que el puesto con relación a los aspectos conductuales de la persona, como lo vimos ahorita. ¿Okay?
De acuerdo, gracias. A la orden. Bueno, colegas, de verdad que nunca me gusta hacer esto, pero ya por cuestiones de tiempo tengo que atender al otro grupo, a los mismos colegas de ustedes, pero que ingresaron una semana. Ellos van hoy a ver la clase que ustedes vieron la semana pasada de reclutamiento, selección y contratación. Pues les agradezco bastante su esfuerzo. Hoy es sábado, yo sé que la familia y todo eso, pero de verdad valoro mucho el esfuerzo de conectarse, de estar atentos. Recuérdense que mi intención es crear en ustedes nuevas competencias a través de herramientas que les fortalezcan, gracias a Lázaro, les fortalezcan sus capacidades profesionales y por lo tanto sean más competitivos. ¿Okay? Así que fue un gusto compartir con ustedes, como siempre, gracias Beatriz. Cuídense mucho y vayan con Dios. Nos vemos si Dios quiere el próximo sábado y estamos atentos a los comentarios por el chat. Gracias. A la orden, Dinora. Gracias, buenas tardes. A la orden, cuídense. Gracias, Kelly. A la orden, Fernando. A la orden, Delmi. Igual, Rosana, a la orden. Igual, Denise. Beatriz, feliz noche para todos. Fátima, igual. Fanny, igual. A la orden, Fernando. Feliz noche, gracias. A la orden, cuídense. Gracias. A la orden. Gracias, Ileana. Gracias, Fátima. Siempre a la orden. Rosana. Fátima, a la orden.